Ya está grabando. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la segunda conferencia que vamos a hacer en este ciclo que vamos a llamar al final las profesiones de los ingenieros de caminos, que realmente pues la ingeniería te permite trabajar en muchos temas, ¿no? Y bueno, pues tiene el formato de entrevista. Van a estar coordinadas por Miguel Ángel Núñez, que hará de entrevistador, y todas las semanas intentaremos pues traer a un ingeniero que nos pueda contar alguna cosa distinta por a lo mejor por sectores no tan tradicionales o por las cosas también distintas que están haciéndose en los sectores tradicionales o las cosas a destacar. Bueno, luego las estamos colgando todas en el canal de YouTube del colegio y os agradecemos mucho que vengáis. Le voy a pasar la palabra ya a Miguel y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos y antes de nada muchas gracias al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por hacer este evento posible, darnos este espacio. Muchas gracias a Andrés, nuestro invitado, por su disponibilidad para contarnos su experiencia y a todos vosotros que nos estáis siguiendo por vuestro interés en esta charla online. Charla que, como ha dicho Francisco, es la segunda con la temática de las profesiones de los ingenieros de caminos, que abarcan pues, muchos ámbitos y sectores y que deseamos continuar. El formato va a ser el de una entrevista en el que hablemos Andrés y yo, por lo tanto va a estar todo el mundo silenciado, sin vídeo. Sí existe la posibilidad de realizar preguntas en el chat, que al final en un turno de preguntas y respuestas pues yo trasladaré a Andrés, intentaré sintetizar las más importantes. Ya he integrado gran parte de las que habéis ido incluyendo en el formulario de inscripción, con lo cual intentaremos pues, tratar vuestras inquietudes, los temas que creéis más interesantes. Y sin más, pues voy a presentar a Andrés. Para aquellos que no lo conozcáis, Andrés es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de La Coruña. Ha desarrollado su carrera en los sectores de la ingeniería, docencia universitaria, investigación, y desde hace algún tiempo ya está en QR Group, donde se encarga del desarrollo de negocio en Europa. Para aquellos que no conozcáis, QRI es una consultora internacional de inteligencia artificial y análisis de datos. Presta servicios en multitud de sectores, ¿no? Algunos más relacionados con la ingeniería civil, la energía, finanzas, salud, producción industrial, muy variado. Ahora mismo pues, está la empresa experimentando un proceso de transformación y crecimiento notable, ¿no? Ligado pues, a toda esta tendencia que tiene el propio sector tecnológico, que es de un crecimiento pues, bastante importante. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para este formato de charlas. Muchas gracias al colegio y muchas gracias a los compañeros por asistir a esta entrevista bueno, que vas a dirigir tú, Miguel. Bueno, gracias a ti, sobre todo. A mí me gustaría empezar, Andrés, conociendo cuál ha sido tu trayectoria desde que saliste de la escuela hasta el rol que ahora estás desempeñando dentro de QRI. ¿Nos podrías dar unas pinceladas, un breve resumen de lo que has venido realizando y cómo has llegado a QRI? Sí, os comento un poco. Yo al terminar la escuela, terminé mi formación en septiembre de 2005 y al poco de terminar empecé a trabajar en construcción, en dragados, durante periodo inferior a un año. Al poco de, bueno, poco de empezar en la construcción, pues tuve contacto con el mundo de la ingeniería y la consultoría, con Emacosa, en concreto con el gerente, con Manuel Miranda, y bueno, pues me fichó para un proyecto que era muy atractivo, que era crear el área de proyectos de ingeniería dentro de la empresa Emacosa, y después de Dragados, pues pasé a Emacosa en ese rol, en esa posición. En Emacosa desarrollé esa posición durante un tiempo y bueno, pues por cambios organizativos, el que era jefe de departamento, que dependía de gerencia, en aquel momento pues decidió hacer un cambio a otra actividad, pues yo pasé a ser jefe de departamento de obra civil, y después también al final de mi periodo en Emacosa se convirtió en departamento de obra civil y medio ambiente. En ese cargo estuve pues casi, bueno, entre
área de proyectos y departamento de ingeniería civil estuve casi 8 años. Y bueno, después de mi salida de Enmacosa, pues empecé a trabajar en el sector, monté una consultora con unos compañeros, una consultora llamada Incubet, Ingeniería, Investigación e Innovación, y desarrollé, bueno, pues mi actividad durante un periodo breve, antes de que cambiase por completo mi vida por una circunstancia personal, un fallecimiento de mi padre, que hizo que cogiese el negocio que le había montado, el negocio de asesoría económico-financiera, durante 1 año y medio. Mi padre trabajaba en banca, en finanzas, tenía una serie de clientes después de haber salido de la entidad financiera en la que trabajaba, y muchos de esos clientes, al fallecer mi padre, pues decidieron confiar en mí para seguir trabajando, ¿no? Trabajé como asesor de la Federación de Fútbol, como asesor de la Mutualidad Gallega de Futbolistas. Con mi perfil técnico también busqué, otro tipo de actividades técnicas, por ejemplo, en el tema jurídico, urbanístico, económico, también estuve metido con empresas como McDonald's, que fueron buenos clientes, con empresas como ayuntamientos, y también ahí aprendí pues, otro mundo. Toda esta trayectoria, bueno, creo que eso pueden ser aproximadamente 10 años, 11 años de mi vida profesional, entre Dragados, Enmacosa, Incubet y digamos que la parte de asesoría se llama la empresa, bueno, Suage Consultoría, el nombre comercial. Siempre estuvo compaginada con la actividad docente como profesor asociado de la Universidad de La Coruña en el área de proyectos de ingeniería primero durante casi 6 años y después en el área de proyectos de matemática aplicada. Y después también la compaginé con actividades en el mundo de representación del sector, ¿no? El sector de la ingeniería, varios puestos en la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, en AFENCO, donde llegué a ocupar el cargo de presidente durante casi 2 años. Entonces, bueno, digamos que es el bloque más regular o, digamos, normal, y después, o corriente, o no sé cómo definirlo, que podría encajar dentro de los parámetros más habituales, incluso la asesoría económico-financiera mezclada con actividades técnicas, yo creo que entra dentro más de lo normal. En un momento determinado, pues yo, cuando la situación familiar digamos que se normalizó, decidí pues dejar todas las actividades relacionadas, prácticamente todas las actividades relacionadas con el negocio que venía desarrollando mi padre, con la actividad económico-financiera, asesoría jurídica, asesoría económica, asesoría urbanística, y venía desarrollando mi tesis doctoral y en el campo del fracking, de la extracción de gas por metodologías no convencionales, y desarrollé una estancia en el MIT, en el MIT, en donde tuve contacto con este mundo más en profundidad y donde bueno, pues, empecé a contactar con muchísimas, bueno, la verdad es que bastantes empresas. Es un mundo muy dinámico en el que la universidad y la empresa están muy, muy pegadas. Y ahí conocí a QRI, conocí al vicepresidente y director tecnológico, que tiene su sede precisamente en Boston. Y bueno, pues pensaron en mí para comenzar la expansión en Europa de la compañía. Entonces me brindaron esa oportunidad y ya pues, hace más de 1 año, casi 1 año y medio, 2 años que estoy con ellos, 1 año y medio ya. Y eso es un poco así, a grandes rasgos, mi trayectoria, que tiene un montón de Muy quiebros variada. curiosos. Sí, variada. Muy variada, Andrés. Muy interesante. ¿Y cómo te llegó esa oportunidad en el MIT, que es un vivero realmente de gente con muchas inquietudes, ¿no? Y donde esa fricción hace que conozcas gente y que aparezcan oportunidades profesionales, ¿no? En este caso, pues esta de QRU, por la cual te decantaste. Cuéntanos, a día de hoy, ¿qué es QRI, ¿no? Para darnos una visión general de lo que es la empresa y a qué se dedica. Y si luego puedes bajar un poco en detalle y nos explicas qué estás haciendo ahora mismo para QRI en Europa, para entender cuál es tu rol, si puedes. Sí, sin problema. Pues bueno, QRI, ¿por qué me decanté por QRI? Bueno, tiene una oferta atractiva, muy interesante, que era... Y las ofertas, esto alguna gente a la que está en la charla lo sabe, las miro más a veces por el desafío personal y profesional más que por otras métricas como económica o de otro tipo, ¿no?
Entonces, el desafío era expandir a la empresa, que está centrada en Norteamérica, Oriente Medio y Sudamérica, expandirla por toda Europa. Correy es una empresa que se fundó en el año 2007 con sede en Houston. Es una empresa que inicialmente era una consultora de ingeniería de yacimientos, es decir, lo que hacía era diseñar cómo se produce, cómo se llevaría a cabo la extracción de petróleo y gas en un campo petrolífero, dónde se perfora, hasta qué profundidad, si hay que hacer algún tipo de inyecciones para poder mejorar la extracción de petróleo. Y bueno, digamos que ese era su núcleo de negocio inicial. 2007, no hace tanto tiempo, hace 13 años, y lo que la empresa fue dándose cuenta, era una empresa con gente más bien senior, gente con mucha experiencia en el campo del petróleo y del gas, es que hacían falta métricas rápidas para poder tomar decisiones en ese mundo. Es un mundo muy dinámico, muy rápido, y hacía falta tecnificarlo. Un mundo que todavía estaba, bueno, ya estaba empezando a tecnificarse, pero aún le faltaba bastante, ¿no? Y optaron por empezar a aplicar técnicas estadísticas que tienen bastante sentido. Es decir, si yo tengo un campo de petróleo con un pozo aquí y muy próximo hay otro pozo, pues es probable que si quiero hacer un tercer pozo y esos dos producen bien, si estoy cerca de ellos, probablemente produzca bien. Si me alejo, bueno, pues podré producir mejor o peor, ¿no? Eso es un campo de la estadística, geoestadística, ¿no? Estadística en función de la posición en la cual me encuentro dentro del campo. Pero a partir de esas técnicas, desarrollaron un equipo de tecnologías muy potente que empezó a llevar esa estadística a lo que hoy en día se llama inteligencia artificial, que no es más que estadística masiva, aplicando datos masivos y con técnicas algorítmicas, muchas ya existían, pero que estaban un poco aparcadas, pero con la potencia de computación actual se pueden rescatar para poder buscar patrones de comportamiento, hacer predicciones, hacer optimización de determinados procesos industriales, pues optimización en el caso del petróleo, pues de los bombeos, para saber qué sistema de bombeo se puede emplear, o optimización de los sistemas de perforación para poder saber dónde hay, cuando se esté perforando un pozo, cuando hay tiempos muertos, dónde están esos tiempos muertos, etc., ¿no? Entonces, al final, la empresa desarrolló como necesidad para poder realizar la consultoría de yacimientos, desarrolló toda una tecnología en paquetes de software propios, en MATLAB, en Python, que llegó un momento en el que se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta de que era aplicable a otros campos, por ejemplo, al campo de las finanzas. Al campo de las finanzas pues tenemos a un cliente en Wall Street, era aplicable al campo de salud, por ejemplo, para hacer predicciones de cuidados intensivos, para predecir de manera temprana determinadas enfermedades, 20, 30 años antes de que aparezcan. También se ha empezado a aplicar al campo de la minería, al campo de la pesca, se integró con temas de imágenes satelitales, con drones, empezamos a integrarlo con todo y nos dimos cuenta de que podíamos saltar del núcleo de negocio, que era el petróleo y gas, a otros campos. Y el núcleo de petróleo, gas, el núcleo de negocio petróleo y gas nos hacía estar muy circunscritos a Norteamérica, Centroamérica, algo de Sudamérica, Oriente Medio, ¿no? Pero expandiéndonos a otros servicios, podríamos irnos a muchísimos más lugares, ¿no? Europa en concreto, o Asia, por ejemplo. Entendido, muy interesante. Entonces, es una empresa que nace en el sector energético, desarrolláis soluciones tecnológicas propias y en un momento detectáis una oportunidad de mercado y decidís diversificar hacia otros sectores y eso también os lleva a diversificaros geográficamente, ¿no? En búsqueda de esos sectores. Tanto geográfico como sectorial. O sea, estáis en plena expansión como todo este mundo tecnológico, ¿no? Porque está realmente creando valor y allá donde... o sea, es transversal, ¿no? O sea, prácticamente son una serie de técnicas que tienen multitud de aplicaciones. Muchos de los asistentes, hoy tenemos gente que está en la docencia, en el urbanismo, en el sector del agua, de la energía, en un sector industrial, ¿no? Muchos han preguntado, bueno, yo me imagino, esto ya es mío, todos hemos oído de inteligencia artificial, uso masivo de datos, machine learning, ¿no? Pero muchas preguntas han ido dirigidas a qué aplicaciones puede tener estas nuevas técnicas a mi sector. ¿Nos podrías dar una idea para saber cuál es el potencial de ese sector? Algunas pinceladas de las aplicaciones en sectores más civileros, desde la construcción a energía, agua, urbanismo. Recuerdo haberte oído un ejemplo muy interesante sobre predecir la evolución de los precios del
del mercado inmobiliario en según qué ciudad usando técnicas. ¿Nos podrías contar un poco para dar una idea a nuestros oyentes de las capacidades que tiene este sector? Sí, te cuento un poco. A ver, las técnicas de inteligencia artificial, básicamente, como digo, son técnicas estadísticas. Lo que pasa es que se da el nombre de inteligencia artificial porque le da así un aire así como más sofisticado. Esto lo he hecho en un congreso en Londres hace ya casi un año. Una directiva, una empresa me dijo, bueno, eso es una manera sofisticada de llamarla la estadística de siempre. Básicamente son técnicas de regresión. Todos recordamos en las clases de estadística, ¿no? Yo tengo 3 puntos y al final pues los uno con una recta con un polinomio de segundo grado y puedo encontrar datos intermedios, ¿no? O técnicas de clasificación para saber si algo es pues, un perro, un gato, un animal es un perro, un gato o un caballo, ¿no? Que en el fondo son técnicas también de regresión. Lo que pasa es que, claro, con la potencia de computación actual y con la cantidad de datos tan salvaje que tenemos todos, que generamos todos los días nosotros, los tweets, los WhatsApps, pues digamos que las utilidades se disparan, las posibilidades se disparan, ¿no? Tenemos un montón de dispositivos que están todo el rato capturando información a nivel industrial, con lo cual las posibilidades son increíbles. Y son increíbles sobre todo en aquellos campos en los cuales la física de los fenómenos no está clara. Como un ejemplo, si nosotros cogemos tiro parabólico, el tiro parabólico tiene una física que está muy definida, con una ecuación que describe cómo es el tiro parabólico y cuál es el alcance de una piedra que yo lance en función de digamos, el ángulo y la velocidad de salida, asumiendo que estoy en la posición 0,0. Para eso, Machine Learning o las técnicas de inteligencia artificial no tienen sentido. Tiene sentido cuando tengo físicas complejas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo un sistema industrial en el cual tengo un montón de tuberías que están bombeando caudales de un fluido, por ejemplo, de petróleo o de lo que sea, o una depuradora, imaginaos, estamos bombeando cantidades de agua en diferentes fases de su proceso de depuración. Tenemos caudales, presiones, temperaturas, tenemos un montón de datos y a veces no sabemos cómo integrar todo ese conjunto de fenómenos físicos. Bueno, pues Machine Learning, que es una de las técnicas de inteligencia artificial, puede ayudar a resolver problemas y encontrar correlaciones que me permitan resolver problemas. Problemas en ingeniería. Esto es un problema, nunca mejor dicho, este problema, el de definir el problema, es un problema en general grande a veces, ¿no? Es decir, el problema de Machine Learning y por lo cual vemos en general en el mundo, salvo en algunos países muy concretos que no se está implantando, es porque nos falta conocimiento en general de, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto, ¿no? Es decir, tengo que plantearme la pregunta para ver cómo buscar la respuesta. Esto sí que no lo vemos en general, ¿no? Yo vengo del mundo de ingeniería civil y se me ocurren preguntas que me plantearía. Por ejemplo, se me ocurren preguntas sobre cómo predecir los tráficos en una determinada infraestructura. Esto, si yo tengo un historial de cómo se comportan los tráficos en función de una serie de atributos, del tiempo, del día de la semana, del día del mes, de la región en la que estoy, de los núcleos de población que hay más cercanos, pues quizás pueda con una nueva infraestructura predecir los tráficos de esa nueva infraestructura. Muy probablemente lo consiga hacer y además con buena precisión, ¿no? Por ejemplo, se me pueden ocurrir otras cosas. Los caudales de avenida. Esto es algo que es también típico, ¿no? ¿Cuánto es el caudal que puedo esperar en una avenida con un periodo de retorno, el que sea? Si yo tengo datos históricos de caudales en función de determinados datos climatológicos, lluvias, hietogramas, etcétera, pues podría hacer una predicción bastante precisa sin tener que recurrir a fórmulas como el método racional o, bueno, que están muy bien, que han venido siendo muy útiles, pero desde luego puedo afinar bastante más, ¿no? Temas inmobiliarios, como comentabas hace un rato, es verdad que yo puedo coger un montón de datos inmobiliarios. Hoy en día hay montones de datos inmobiliarios sobre pues, esta casa está ubicada en estas coordenadas XY, tiene este valor de mercado, este número de habitaciones, estos metros cuadrados, está en una zona con una media de ingresos, la que sea, y yo con un montón de datos, un montón de datos de casas y con cada uno de sus atributos, y yo hago así para representar filas y en atributos estarían, por ejemplo, las columnas, puedo generar una especie como de matriz que me permita alimentar a mis sistemas de inteligencia artificial para poder predecir para una serie de atributos cuál puede ser el resultado final. Y después hay un campo dentro de la física de fenómenos complejas, hay un campo en el que es potentísimo de Machine Learning, que es en el comportamiento humano. Ahí sí que no hay física que valga, ¿no?
Las depuradoras súper complejas con sistemas primarios, secundarios, terciarios, ozono, etcétera, pues a lo mejor podría llegar a plantear un sistema de ecuaciones que describan el fenómeno, pero desde luego a la mente humana no se le puede meter una ecuación. Entonces, en el comportamiento humano es muy potente porque el comportamiento humano tiene patrones. Y uno, si lo piensa, es cierto que tiene una serie de patrones recurrentes, tiene una manera de comportarse, ¿no? Cuando se levanta por la mañana, casi todos hacemos todos los días lo mismo. Pues a lo mejor hay quien se ducha primero, desayuna después, lee el periódico después, se va al trabajo. Hay quien no desayuna, pero sí pues, se ducha, después va al trabajo. Bueno, hay una serie de patrones que todos tenemos. Y esos patrones a veces se pueden ver subyacentemente en algunos indicadores. Esto, por ejemplo, lo descubrimos en el caso de la inversión, ¿no? En el caso de la inversión en actividades de inversión, los inversores, los grandes inversores del mundo, cuando trabajamos con banca de inversión, nos damos cuenta de que tienen patrones de comportamiento. Es decir, Warren Buffett tiene un patrón de comportamiento, aunque él no se dé cuenta probablemente. Cuando las tecnológicas bajan, cuando el petróleo está a un precio extraño y cuando el oro sube, pues decide liquidar posiciones en todo lo que tenga que ver con inmobiliario. Entonces, si uno es capaz de detectar con Machine Learning ese tipo de patrones, pues es una herramienta muy, muy potente, ¿no? Para captar clientes, para adelantarte a fenómenos humanos, en fin. Aplicaciones empresariales, bueno, ya de lleno. Aplicaciones ya empresariales, sí. Sí. A ver, estoy hablando de aplicaciones patrones de ingeniería. De comportamiento en consumidores, sí. En agentes económicos. O sea, tienen mucho demanda, potencial en ese sentido. Sí, en demanda de servicios. Hace un rato tenía una reunión ahora mismo, terminé hace 20 minutos, 28 minutos, una reunión con mis jefes en Houston. Estábamos hablando de un caso que, bueno, esto lo puedo contar porque todavía no tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado. Un caso de un compañero está en Brasil, sin entrar en muchos detalles, claro está, hay que hacerlo así, que está negociando con un potencial cliente que es una cooperativa de vino en Mendoza, en Argentina, brutal. Y bueno, quieren hacer un análisis de calidad del vino, predecir cuál va a ser su impacto en mercado en función de una serie de parámetros. Yo estaba pues ahora bajándome una serie de datos, de algunas bases de datos que existen, para poder hacer alguna predicción. Incluso podríamos definir cuál es, según una puntuación por un sommelier experto que ya tenemos en nuestra base de datos, cuál sería el vino con características óptimas para que tuviese el máximo impacto comercial posible. Es decir, maximizar las ventas de ese vino, ¿no? O sea, diseñar ese vino para maximizar su potencial de ventas. Al menos teóricamente, virtualmente. Después veríamos si somos capaces de ajustar el grado alcohólico, la cantidad de sulfitos, la cantidad de azúcares, la textura, si somos capaces de regular un poco los rojos, todo eso influye muchísimo. Estaba mirando ahora la sensibilidad, por ejemplo, de una base de datos de vinos portugueses. Por ejemplo, una cosa que influye muchísimo es el contenido alcohólico. El contenido alcohólico impacta muchísimo en la calidad del vino y en la salida del vino. No tener más o menos alcohol, sino tener alcohol adecuado. Y es uno de los atributos fundamentales, por ejemplo, yo no lo sabía. Lo imaginaba un poco, pensándolo y viendo los resultados, porque cuando se cosecha, por ejemplo, el albariño en Galicia, una cosa que se mide siempre es el grado alcohólico de la uva antes de cosechar. Entonces, imaginaba que el impacto del alcohol debía de ser importante, seguro, la cantidad de alcohol en la venta, ¿no? Pero no era consciente de que era un atributo tan importante. Oye, Andrés, nos has dado una idea, yo creo que bastante clara de todo el campo que tiene por delante ese sector, todo ese potencial, ¿no? ¿Tú dónde ves a los ingenieros de caminos dentro del sector o qué papel pueden desarrollar? Tú ahora estás en un rol de desarrollo de negocio, ¿no? Pero los ingenieros de caminos también tenemos una formación matemática muy potente, conocemos nuestro sector, ¿no? Quizás podamos servir de puente, ¿no? Lo que tú decías, de formular preguntas. O sea, tú tienes que formular la pregunta adecuada para tener la respuesta adecuada, ¿no? O sea, primero hay que saber toda esa masa de información, saber qué quieres sacar de ella, ¿no? Y después sacarlo, aprender y aplicarlo, ¿no? ¿Tú dónde ves o en qué sitios, ¿no? Puede ser en varios. ¿Dónde ves a los ingenieros de caminos? ¿Dónde crees que un ingeniero de caminos ahora recién titulado o estudiantes, hoy también tenemos estudiantes,
o incluso alguien ya con cierta experiencia en el sector de ingeniería. ¿Tú dónde lo ves dentro del sector? Alguien que esté valorando un cambio de trabajo y de sector. A ver, veo dos cosas, hay dos ópticas, ¿no? Dos ángulos. Veo dentro del sector la posibilidad de incorporar estas tecnologías, cosa que yo creo que en general no se ha hecho o todavía no se está haciendo, lo cual requiere, bueno, un cierto esfuerzo. Ahora cada vez hay herramientas más potentes que permiten saltarse la parte más algorítmica, más matemática, y directamente pasar a una fase de científico de datos, hacerme preguntas en mi consultora o en mi constructora y poder resolverlas. Y después está la otra parte, ¿no? Cómo un ingeniero pasa al sector científico-tecnológico de la analítica de datos y donde te puede caer un problema de cualquier tipo de ingeniería civil o de banca de inversión. Hay los dos ángulos, ¿no? En el primero, bueno, pues es un ejercicio de pedagogía y de que todos nos vayamos en interiorizar esto de la inteligencia artificial. Es un ejercicio de autopedagogía, de que todos vayamos aprendiendo cómo funcionan estas técnicas, de ver qué herramientas existen, de plantearnos preguntas y de buscar respuestas a las preguntas con estas tecnologías. En serio que hay muchísima más información y es mucho más fácil de lo que pensamos. Lo que pasa, por algún motivo todavía no se ha implantado. Y después desde la otra óptica, desde una persona senior o una persona joven que quiere saltar al mundo de la consultoría de datos, la formación científico-tecnológica que tenemos de base, y ahí sí que voy a hacer un poco de bandera, como no, de la Escuela de Caminos de Coruña, la formación... No, es que es cierto, la formación tan potente que tenemos en la parte matemática y demás, pues hace relativamente sencillo, bueno, sencillo, no es trivial, pero adaptarse a una empresa tecnológica, ¿no? En general, yo creo que esto es algo que pasa en todas las escuelas de ingeniería de España. En particular Caminos, porque son las que más he tratado, y yo veo que la manera de pensar nuestra es un tanto especial y es muy versátil, lo cual se valora mucho, yo creo que en todos los campos. Y en consultoras de este tipo, como la mía, pues, se valora muchísimo, por supuesto. Pero en general las ingenierías españolas tienen, pero en ingeniería industrial, en ingeniería de telecomunicaciones, tienen una gran capacidad de análisis y una formación, ya te digo, científico-tecnológica muy potente, que es lo que este tipo de consultoras buscan, ¿no? Capacidad de centrarse en cualquier problema, ¿no? ¿Ves alguna laguna que un ingeniero debería rellenar antes de plantearse un cambio al sector, o algún tipo de formación, bueno, me imagino que sí, ¿no? Pero ¿ves alguna laguna o ves fácilmente reciclable? Bueno, reciclable quizás no sea la palabra, ¿no? Pero adaptable, ¿no? A un ingeniero de caminos. Yo creo que lagunas, y insisto, con toda la humildad lo digo, yo creo que lagunas, la capacidad que tenemos es de detectar además nuestras propias lagunas, ¿no? Que eso sí que es cierto, pero si uno quiere dar un salto a una actividad de este estilo, pues evidentemente pues hay que formarse. Puede ser una labor autopedagógica, autoformación, con cursos, con másteres, con textos, con artículos o incluso dentro de la propia compañía en la que pues, te dé la oportunidad de trabajar, pues tú te puedes formar, depende de cómo sea el perfil de esa empresa. Yo creo que es relativamente en cualquier nivel, no estoy hablando de una persona que le queden 10 años para jubilarse o 15, yo creo que es, como tú dices, reciclable o adaptable a un negocio de este estilo. ¿Por qué? Porque lo que comentamos hace un rato, la capacidad de pensar y abstraer los problemas de lo más variopintos es sorprendente en nuestra profesión. Bien, Andrés. Y en la parte más cualitativa, ¿cómo es trabajar para una tecnológica? Porque me imagino que habrá diferencias culturales, ¿no? Con respecto al modo de trabajar en otro sector. Cada sector tiene sus sesgos, ¿no? Sus características, ¿no? En tu experiencia en QRI, ¿qué destacarías, ¿no? Desde el punto de vista cultural? Quizás sea una cultura más yankee, ¿no? Porque todas nacen de Estados Unidos, más dinámico, más ágil. ¿Cómo lo describirías? Pues, a ver, evidentemente hay diferencias de un sector a otro. Un sector de consultoría tecnológica no es lo mismo que un sector de consultoría técnica o de construcción, por supuesto.
Y sí, hay diferencias. Hay diferencias, por ejemplo, es un sector, como tú dices, muy dinámico, es un sector muy intenso, pero la intensidad no está tanto en una cosa que caracteriza mucho, y esto lo sabemos todos que estamos conectados, que caracteriza mucho la ingeniería civil. Es un sector en el que estamos colgados al teléfono últimamente, colgados al teléfono muchísimas reuniones, ¿no? Presenciales, ¿no? Una cosa que caracteriza a este sector es que no se puede permitir el lujo por ejemplo, el teléfono no es un lujo que no nos lo podemos permitir, o el tener reuniones presenciales. O sea, el tema de reuniones así a distancia como la que estamos teniendo es algo que me supuso un shock terrible, ¿no? Cuando entré en la empresa, porque todo el rato son reuniones de Skype y están totalmente tasadas. Entonces, una cosa que caracteriza a este sector, por lo menos, y yo creo que ahí hay un poco de cultura americana, es que está todos los tiempos terriblemente tasados, ¿no? Es decir, hay que trabajar muchísimas horas y esas horas están muy medidas, muy medidas. Es decir, las reuniones empiezan. Yo recuerdo de la primera entrevista que tuve con mi consejero delegado, entró 2 minutos tarde en la reunión y se pasó 2 minutos disculpándose por entrar tarde 2 minutos. O sea, 4 minutos los perdimos entre el que llegó tarde y se disculpó, ¿no? Me imagino que tenéis el guión tasado, lo que queréis decidir, los puntos. Todo. Entonces, el valor del tiempo, que es una cosa y ahí es una diferencia cultural, de sector y cultural, yo creo. El valor del tiempo es increíble. O sea, el tiempo es el cuello de botella en ese país, ¿no? Y en este sector, porque tienes que ir muy rápido, ¿no? Un cliente que tiene un problema por ejemplo, en el campo del petróleo, esto puedo hablar, un problema grave que pasa en un campo de petróleo es cuando de repente un pozo empieza a producir agua en vez de producir petróleo. Esto pasa mucho. Y ese pozo se echa a perder, porque el agua es mucho menos viscosa, tiene una densidad mayor, desplaza el petróleo y se acabó, ese pozo está muerto. Entonces hay que ser muy rápido, ¿no? Entonces, una de las filosofías de esta compañía y de las compañías tecnológicas es ser muy rápido. Luego no puedes permitirte estar al teléfono respondiendo a llamadas y colgando. No puedes permitirte eso. Está muy tasado el horario y el tiempo, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención. Parece que va muy ligado a la naturaleza del propio sector, porque está creciendo tan rápido, aparecen nuevas oportunidades. Si no las aprovechas, pierdes la ventaja del que llega primero. Entonces, pues sí. Exactamente eso, tú dirías que se traslada entonces, ¿no? Sí. Hay que ser muy rápido. A la cultura rápido, de la empresa. Hay que ser muy rápido y encaja muy bien con la filosofía, de la potencia tecnológica que es Estados Unidos. Es decir, tecnológicamente son muy potentes y creo que va asociado a su cultura, en la que el tiempo es vital, ¿no? El tiempo es el cuello de botella. Mira, Andrés, cuéntanos, así un poco cambiando de tema, bueno, te voy a hacer 2 preguntas. Una es, ¿qué es lo más interesante o complicado a lo que os estéis enfrentando en QRI? ¿Algún problema de un cliente o algún ejemplo, ¿no?, de algo interesante? O algo, lo que tú destacarías, ¿no?, de tu trayectoria en QRI, ¿no?, como algo que te haya llamado mucho la atención. Y quizás sea esto también, si estáis colaborando en alguna iniciativa para enfrentaros a la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ¿no? Porque, bueno, como es tan amplio el campo en el que se pueden aplicar estas técnicas, ¿no?, a lo mejor pues os puede ayudar incluso a combatir esta pandemia. Cuéntanos un poco. Sí, te comento. A ver, respecto a lo primero, yo creo que de lo más impactante que he visto en la empresa, he visto muchísimas cosas impactantes. Yo creo que en procesamiento de lenguaje natural, que es una tecnología que consiste en coger un texto manuscrito en árabe, en inglés, en español, y leerlo y entenderlo, o un croquis escrito a mano, ¿no? Y que una máquina, después de escanearlo, sea capaz de pasar a un formato digital, me parece impresionante. Pero más impresionante es incluso cuando alguien llega con un problema, como te comenté, el pozo con agua, ¿no? Y tiene sus datos así en un pincho, los pone así en la pantalla de Houston, de la sala Marie Curie, que es una de las salas que tenemos, tiene nombres de científicos, y entonces en la pantalla, que ya lleva integrado un software y demás, automáticamente se genera, con narrativa y todo, se genera un PowerPoint de diagnóstico, el cual el cliente no era consciente de. O sea, el impacto al cliente es, esa documentación yo no la traje.
bueno, lo que decimos es, bueno, mira, lo que hemos hecho es, tenemos un sistema automatizado, hemos cogido los datos que tenías en TXT, en JPEGs, en croquis de mano, el sistema interno que tenemos ha interpretado toda esta información y hemos generado un PDF en el cual te vamos a explicar el diagnóstico de lo que te pasa, y eso es en minutos, ¿no? Se pone así el pincho, se introduce. Realmente es espectacular eso, ¿no? Eso para mí es lo más impactante que he visto. Cómo se genera con narrativa, o sea, insisto, con letras escritas que tienen sentido y se explica un gráfico, ¿no? Y bueno, la primera vez que lo vi me pareció, bueno, esto es casi ciencia ficción, pero sí, se hace y se puede hacer. Y después, respecto al tema de coronavirus, a ver, prefiero entrar ahí, me he declarado incompetente para hablar. Sí que hemos mirado algunas cosas, pero bueno, yo creo que es mejor hablar de otras cosas. Vale. Bueno, no te pincho mucho entonces. Pues muy bien. Dinos, puede ser relativo al sector tecnológico o incluso dentro de tu propia empresa, ¿no? ¿Dónde hay más oportunidades ahora? ¿Estáis creciendo? ¿Estáis desarrollando negocio? Para alguien que se esté planteando un cambio profesional, quiera dedicarse al sector tecnológico, ¿qué posiciones nuevas tú crees que se van a abrir o en tu empresa o en el sector, Andrés? Creo que creo que una posición que se puede generar, un nuevo puesto de trabajo que se puede generar en cualquier tipo de empresa, construcción, no sé, alimenticia, salud, es la de científico de datos. Yo creo que es que el científico de datos no tiene por qué tener un título en científico de datos. Bueno, lo que tiene que tener es un título en ingeniero de caminos por la Escuela de La Coruña. Pero esa es una posición que sí que yo creo que se va a abrir, ¿eh? Es decir, una persona que sea capaz de entender cómo es la mecánica de su empresa. No estamos hablando de I+D, ¿eh? No estamos hablando de investigación, sino de entender cómo es la mecánica de la empresa, los procesos que intervienen. Bueno, pues yo me dedico esta empresa se dedica a la actividad pesquera. ¿Y qué hace esta empresa? Bueno, pues durante 7 días sale a pescar a alta mar, localiza los bancos. Lo que pasa, muchas veces viene de vuelta con la mitad de la cuota que debía de pescar. Bueno, ¿cómo puedo hacer para detectar mejor los bancos? ¿Qué hace la gente con experiencia, ¿no? La gente con experiencia sabe que cuando estamos en invierno es mejor salir con bajamar, esperar 2 días en determinada zona, latitud o longitud. Bueno, pues toda esa mecánica que te la pueda explicar una persona con experiencia, junto con tus habilidades científico-tecnológicas y con la capacidad de manejar softwares comerciales que ya tienen implementadas este tipo de herramientas, te puede llevar a conseguir que la empresa dé un salto más en lo que llaman los modernos creación de valor, es decir, que aumente sus márgenes, sus beneficios. Es decir, el científico de datos es aquel que pueda intentar, que llegue a entender los datos que produce la empresa, que genera la empresa, estructurarlos, organizarlos y quitarles un extra de información. A lo que ya está ahí, latente, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es una posición de futuro, desde mi punto de vista. Dentro de nuestra empresa, pues como en todas las tecnológicas estamos creciendo por tantos lados que en cualquier lado hay opciones, bien sea desarrollando código nuevo, bien sea en la parte más científica, parte algorítmica, bien sea en la parte más de negocio, buscando nuevos sectores, buscando nuevos clientes. A este compañero de Brasil, fíjate que cosa tan curiosa trajo. Perdona que te interrumpa, Andrés. ¿Qué perfiles buscáis? Es decir, gente... Dime. Sí, de manera general, yo creo que lo he repetido varias veces, pero es un perfil con formación científica, entre lo científico y lo tecnológico muy potente, más capacidad de adaptación a cualquier país, cualquier idioma, cualquier cultura, cualquier problema. Porque te puede caer cualquier problema. Y yo una cosa también que caracteriza, por ejemplo, a QRI, una cosa que me ha sorprendido es de todos los problemas que les he planteado siempre. Y bueno, pues he hablado con este cliente, nos plantea este problema, lo veo complicado y tal. Y una de las cosas que es sorprendente es que jamás, y ya les he planteado muchos problemas, me han dicho a nada que es imposible. Todo es posible. No, se me ocurre, resulta que tendríamos que analizar unas balsas de lodos con un dron y entonces a ver si el dron sería capaz automáticamente de llegar, meterse. Sí, claro que sí. ¿Por qué no podemos hacerlo? No, es que me plantean, un inciso solo, me plantean si podemos analizar la fluctuación de no sé qué moneda de África
una serie de commodities, ¿no? De producción de determinadas mercancías. Sí, sí, claro que podemos hacerlo, ¿no? Es decir, Esa me da la impresión, versatilidad. Andrés, me da la impresión que, o sea, realmente la parte más técnica, tecnológica, esa parte de usar datos masivos con las nuevas técnicas de regresión, con la capacidad de computación, se acaba de desarrollar. Y nos falta la otra parte, es decir, ahora nos estamos haciendo muchas preguntas que antes ya casi descartábamos porque pues no, el sistema era tan complejo que no podíamos o ya descartábamos realizar la pregunta, ya sabíamos que había incertidumbre, ¿no? Ahora parece que el sector está en ebullición y están empezando a saltar un montón de preguntas en muchísimos sectores para los cuales esta nueva tecnología es capaz de arrojar respuestas, ¿no? Que luego puedas integrar en tu negocio, en tus procesos de negocio, crear valor para tu empresa y mejorar la eficiencia. Al final, es así, ¿no? Me he quedado... Sí, Ese sin es el duda. momento que estamos Sin duda. viviendo. El momento en el que estamos es en el que la tecnología que nos ha invadido ha generado la cantidad de datos tan brutal que tenemos. Algunas veces no somos ni conscientes de la cantidad de datos que tenemos, porque algunos son datos que son públicos y que ya los descartamos. Algunos son datos que parece que están medio ocultos en nuestras bases de datos, de los programas de contabilidad, de los programas de gestión de nóminas, de los programas de gestión de nuestra actividad productiva, pero están ahí. A veces están manuscritos y los hemos descartado, porque como son partes manuscritos no les hago caso, pero toda esa información, ahora hay tecnologías para tratarla, estructurarla y almacenarla. Entonces, ese sí que es una realidad que ha hecho que las técnicas predictivas que van detrás de eso, detrás de la organización de datos, pues puedan crear valor y dar un valor añadido y brutal a las compañías, respondiendo, como bien dices, a preguntas que antes no tenían respuesta, que eran tan complejas que ni siquiera tenía sentido plantearse sobre ellas. Bien, Andrés, pues vamos, me parece un sector súper atractivo, con muchísimo potencial. Nos has explicado también dónde los ingenieros de caminos o otros profesionales de nuestra cuerda, ¿no?, con una formación matemática pueden desarrollar su carrera dentro, ¿no? En la parte más en el back office quizás, ¿no?, en desarrollando todos estos métodos y también desarrollando negocio y dentro de las empresas siendo un poco los capitanes que digan, bueno, vamos a ver todos los datos que tenemos, cómo podemos tomar mejores decisiones para ser más eficientes en nuestras empresas, crear valor para nuestros clientes. Es muy interesante. A mí ahora me gustaría iniciar el turno de preguntas y respuestas, porque yo creo que ya hemos cubierto bastantes temas, Andrés, y nos has dado una visión muy general, buena, ¿no? Has bajado al detalle en algunos sectores, dando algún ejemplo, con lo cual te agradezco muchísimo. Me gustaría iniciar el turno de preguntas, por lo cual animo a todos los asistentes a que, usando el chat, ¿no?, vayan colgando sus preguntas que yo le iré trasladando a Andrés. Alguno ya ha empezado, ¿no? Me ha llamado la atención una pregunta de Javier Mesura, un saludo, y Javi, ¿cómo ligado estás? a las oportunidades profesionales, ¿no? Porque creo que la formuló cuando estábamos hablando bueno, cuando te estaba preguntando dónde veías tú un ingeniero de caminos, ¿no? Y él viene a preguntar qué pasa con los que yo creo que ya no son recién titulados, ¿no?, que ya están en obra, ¿no?, que se dedican vienen de obra, a sumar y restar euros. Nos dice Javier que parece que un cambio a este sector es muy difícil de afrontar, es decir, parece que queda muy lejos, ¿no? ¿Compartes la reflexión que realizadas antes sobre el camino que tiene un ingeniero de caminos en este sector? ¿O hay habilidades adquiridas en obra aplicables al sector? Y en cualquier caso, también pregunta, ¿qué formación o reciclaje recomendarías para alguien que se esté planteando un cambio tan radical? Andrés, ¿qué nos...? Bien, a ver, es evidente que la capacidad o la cantidad de veces que uno puede cambiar de rumbo también es limitada en la vida, no puede estar cambiando cada 2 días, ¿no?
sea, puedes dentro del sector construcción saltar de ACS a FCC pero bueno, dedicarte del sector de la construcción al sector de la verdura y la fruta y verdura, pues es complejo, ¿no? Cambiar de uno a otro. Pero hay un montón de habilidades comunes. Una de ellas, y esto es muy de obra, es y esto no es trivial, es la capacidad de adaptación que tiene, por ejemplo, un jefe de obra, capaz de adaptarse y de resolver problemas y de entender problemas de todo tipo. De lo que plantea pues, un jefe de obra, le plantea la dirección de obra un problema, la asistencia técnica a otro, su contratista a otro, sus jefes otro. Entonces, en esa capacidad de estar atacado por 5 flancos y ser capaz de responder a todo, ahí están las obras, de las mejores del planeta. Pues eso es algo que es muy potente para cualquier sector y, ¿por qué no?, para el sector tecnológico. Es decir, yo pues estoy con, a lo mejor, pues sí, con 3 o 4 flancos abiertos a la vez, ¿no? Tengo que discutir con el cliente, con el jefe, entender el problema del vino para Brasil y Argentina, discutir aquí una propuesta en España, en fin. Entonces, esas habilidades que son genéricas, a lo mejor, pero que siempre son utilizables. Y después, ¿cómo dar un viraje a un sector como este? Pues, lógicamente, con formación, con autoformación, no queda más remedio. Yo, hombre, dar ya un salto a hacerse un máster en específico, no sé si lo vería, sin estar dentro del sector, sí estando dentro del sector. Es decir, algo, por ejemplo, que he visto en QRI es nuestro vicepresidente. Nuestro vicepresidente era un tecnólogo espectacular en un momento determinado. Él dijo, bueno, pues paro, me hago un máster en ciencias de la computación, en este caso en Harvard, pero tampoco es cuestión de, no hay por qué irse a Harvard, y después vuelvo, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Entonces, yo creo que la autoformación, el buscar oportunidades dentro de tecnológicas, el tocar puertas y que te den la oportunidad a entrar, y una vez dentro, pues hacer lo mejor que puedas. Seguir formándose. Seguir formándose, sí. Seguir formándose con la propia formación que te da la empresa, los propios conocimientos que adquieres dentro y lo que puedas conseguir tú por fuera. Si ya tienes una trayectoria un poco sólida, yo sí que a lo mejor me animaría a hacer algo complementario ya más, ¿cómo llamarlo?, más formal, ¿no? A lo mejor un máster en ciencias de computación, un máster en inteligencia artificial, algo un poco más potente. A lo mejor con un break de unos meses, o un año, no sé. Pero podría ser una opción, sí. Y esta es pregunta mía, ¿no? ¿Y para un recién licenciado o alguien que lleve muy poquitos años en el mercado laboral, le recomendarías buscar un programa de posgrado, si realmente tiene interés y quiere meterse ya de lleno, o crees que es más interesante entrar en un rol más junior en una empresa y luego lo que tú decías, seguir formándose? Hay las dos opciones. Yo creo que puedes tocar puertas y buscar que alguien te dé alguna oportunidad, o bien puedes intentar formarte. Por ejemplo, claro, ahí sí que hay una diferencia cultural, ¿no? En Estados Unidos el camino natural sería hacerse doctor, hacerse un doctorado y a partir de ahí das el salto pues haces un doctorado en la mejor universidad que puedas y a partir de ahí das el salto, o sea, a Google, a Tesla o a donde sea, o a SpaceX, que son, bueno, también a medio camino entre tecnológicas. Ya no sé muy bien lo que son porque hacen tantas cosas. Aquí en España, pues el camino formativo es quizás distinto, ¿no? Yo casi apostaría más por intentar entrar, si sales de la carrera pronto, intentar entrar en alguna tecnológica, hacerte un camino y después una formación específica potente. Quizás yo apostaría más para una persona recién licenciada por esa ruta, quizás. Entendido. Entendido. Otra pregunta que tenemos, Andrés, no te puedo decir el nombre porque viene formulada por alguien con un nick, ¿no? Eneville. Nos pregunta por si conoces el libro blanco de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que ha salido en febrero de este año, y si existe financiación europea para proyectos de inteligencia artificial. No conozco el libro blanco, pero sí sé que hay financiación para proyectos de AI. Sí. Con esta historia de coronavirus no sé cómo va a quedar esto, pero sí sé que hay líneas de apoyo a desarrollo de finalista, hasta donde sea. O sea, finalista quiere decir inteligencia artificial aplicada a diagnóstico precoz de enfermedad, la que sea.
inteligencia artificial aplicada a predicción de cultivos, ¿no? De manzana en Polonia, que por ejemplo es uno de los mayores productores de manzana del mundo, o de soja en Brasil, ¿no? O No sé, un proyecto sobre ingeniería, ¿no? No sé, proyectos bueno, de ingeniería. quizás... Sí, sí, en ingeniería hay temas muy interesantes. Yo creo que en aguas, el agua tiene una formulación compleja, las estructuras no tan complejas, aunque también, bueno, las estructuras también complejas, pero el agua, los fluidos son difíciles de comprender, ¿no? Entonces, un problema interesante, pues Machine Learning aplicado a temas de depuración de aguas, aplicado a temas de avenidas, de ríos. Esto que dice, por ejemplo, el típico, os pongo un ejemplo, ¿no? El típico señor que dice, no, yo recuerdo que hasta hace, nunca el agua había llegado más alto de aquí, que llegó en el año 52. Bueno, pues ese conocimiento experto, al final, es lo que Machine Learning intenta replicar, ¿no? Entonces, tener la máquina, que al final es como el señor que te dice el agua no va a llegar nunca más de aquí, cada 70 años, se puede hacer con datos suficientes y bien construido, ¿no? Entonces, bueno, sí, en el ámbito de la ingeniería, desde luego. En el ámbito de la ingeniería hay posibilidades infinitas. En construcción de túneles hay también muchas opciones. En digitalización, por ejemplo, de la información, ¿no? Tenemos una tendencia, los partes de construcción siguen siendo muchos manuales, manuscritos, ¿no? Sí. Y eso hace complejo el quitarle, el extraerle sustancia, ¿no? A la información que hay ahí contenida, porque se puede, si se digitaliza, si el PDF se trata o el JPEG o lo que sea, se convierte en datos tratables por un algoritmo, pues se puede conseguir información, pues desde, si a lo mejor hay alguna, pues no sé, la persona que está rellenando el parte un día está bajo de ánimo, se puede detectar, o se puede detectar si hay algún sesgo extraño en sus descripciones respecto a lo que venía haciendo. Se pueden hacer un montón de cosas. Pues en construcción hay muchísima, en ingeniería civil hay muchísimo campo todavía. Por ejemplo, en tema de mantenimiento predictivo, ¿no? Infraestructuras. Hay un campo inmenso, sabiendo cómo fue la obra inicialmente, las características, no sé, de los firmes, ¿no? Espesor de firmes inicial, cuándo se hicieron las reparaciones que se hicieron, cuánto tardó esa reparación en volver a dar un fallo. Con toda esa información se puede hacer un análisis predictivo interesantísimo. Temas de accidentes de tráfico también. Y me Sabiendo imagino cuáles que son los así puntos. priorizar las acciones de reposición de firmes, Por ejemplo. o sea, orientar las inversiones a donde más se necesitan. Sí, a veces Criterios de está... eficiencia, sobre todo. O sea, nos puede ayudar realmente a ser más eficientes. Sí, podría darse el caso, por ejemplo, en el mantenimiento de infraestructuras, aquello que aparentemente es más, tiene más necesidad de una reparación urgente, a lo mejor no. A lo mejor te va a dar un fallo más grave, algo que no estás viendo, ¿no? Y eso es posible que se detecte, es posible que haya patrones. Muy bien, pues yo animo a todos los que nos están viendo y escuchando que formulen alguna pregunta más. Nos quedan unos minutos, Andrés. Yo creo que está siendo muy interesante lo que nos estás contando y la visión que nos das de todas las aplicaciones que existen. Quizás hay tantas que es difícil, ¿no? Luego entrar a valorar una, ¿no? Pero o sea, yo con lo que me estoy quedando es que realmente hay todo un campo por desarrollar, que va a haber muchas oportunidades en los próximos años y que se trata de formular las preguntas adecuadas, ¿no? Y que se puede ganar mucho. No sé si alguno de los que nos están viendo tiene alguna otra pregunta. Pero bueno, hay un punto que me gustaría más remarcar, Miguel, pues es que cuéntanos. vamos ahí con como digo como país, vamos con un pelín de retraso en esto. Yo animo a todo el mundo, te mando el link si quieres lo reenvías a los asistentes, ¿no? Lo propuso un compañero, un ingeniero de caminos, Luis Cueto, ¿no? En la página web del New York Times, en el año 2017, hasta el año 2017, había un juego de piedra, papel o tijera en el cual tú jugabas contra una máquina, que debe ser un script de MATLAB o de JavaScript que está por detrás, ¿no? Y la máquina
tú juegas contra ella y llega un momento, pues jugar en un formato veterano, en formato, digamos, no veterano, en formato amateur. Y es increíble como jugando a piedra, papel o tijera, la máquina acaba encontrando un patrón de comportamiento y te acaba ganando. Fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Al final es jugar a piedra, papel o tijera y fíjate que la máquina te gana, ¿no? Usando algoritmos de machine learning de los más sencillos. Y esto es de 2017, o sea, 3 años. Y estaba en plan en la página de New York Times para pasar el rato allí, ¿no? Y esa información de quién picaba ha sido base de datos para los que después jugaron, ¿no? Entonces tienes dos opciones. Juegas en nivel veterano, que estás jugando contra toda la información de todo el mundo que ha jugado en el New York Times, o juegas en nivel no veterano, amateur, en el cual el algoritmo aprende de ti mismo, solo de ti mismo, ¿no? Al final el novato es más desagradable que el veterano porque te pilla tu patrón demasiado rápido, ¿no? El veterano inicialmente es muy duro, porque claro, tiene una base de datos inmensa de comportamiento humano, y si tiras piedra, 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 después sabe que va a venir una tijera, o más probable que venga un papel. Entonces ahí hay una llamada de atención, es decir, si esto estaba como un juego para pasarlo bien en el New York Times hace 3 años, y aquí todavía estamos empezando a entenderlo y nos fascina el juego, pues bueno, hay que estar rápido para no quedarse atrás y al mismo tiempo hay otra lectura y hay una oportunidad, ¿no? Las dos cosas veo. A mí con lo que me estás diciendo se me está ocurriendo una aplicación que es optimizar las ofertas en licitaciones públicas, ¿no? Analizando el comportamiento de los principales agentes, ¿no? Y de las características de una obra, ¿no? Para intentar, vamos, una aplicación clara, ¿no? Con muchísimo valor, ¿no? Porque las empresas al final quieren proyectos y, bueno, veremos lo que depara el futuro, ¿no? Pero quedarse sin cartera es un drama para una empresa, ¿no? Tiene que, o sea, es la línea, eso te marca la línea de ventas, ¿no? Sin ventas no hay empresa, no hay constructora, no hay negocio, ¿no? Y es una parte importante de las empresas y maximizar los proyectos bien ganados tiene mucho valor, ¿eh? O sea, ya Bien sea una obra, bien sea un proyecto. Te cuento, hay Sí, una bueno, anécdota también. cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí, papel, piedra, tijera o licitar una obra o sacarle un punto más de rendimiento eléctrico a una depuradora de aguas sí, residuales, ¿no? Pues tienes un montón de sí. aplicaciones. Ya Sí, llevamos casi una hora hablando, Andrés. cuando tú Nos me acaba de digas. saltar otra pregunta de Raúl Sánchez que te paso a formular. Nos dice que cuáles son los tiempos que se manejan para resolver los problemas, ¿eh? Y cuáles son los problemas a nivel general que les lleva más tiempo, que lleva más tiempo que sea para ser resueltos. Yo creo que la pregunta tiene que ver con la capacidad de computación. No sé. Le preguntamos a Raúl si se refiere a capacidad de computación o a resolver el problema en oficina. Literalmente nos pregunta cuáles son los tiempos que se manejan para resolver los problemas. Claro, me imagino, dependerá del problema, ¿no? A Yo ver, si recuerdo es. en alguna ponencia tuya, Andrés, que nos mostrabas que, es decir, la capacidad de computación se alquila a día de hoy. Sí, sí, realmente nosotros, por ejemplo, con nuestros programas trabajamos en nube, que con Amazon Web Service. Amazon, esto es una anécdota interesante, yo no lo sabía cuando empecé a trabajar con esta gente, con QRI, en la que ya es mi empresa ahora, tiene el 80% de Internet. O sea, el gran negocio de Amazon no es ya la paquetería ni nada por el estilo. El gran negocio de Amazon es que, y esto Antonio lo tiene que ver, tiene una cantidad de espacio web descomunal, ¿no? 80%, es decir, si tú quieres pasar por Internet, al final pues tienes que pagarle a Amazon. Y eso es un recurso interesantísimo, porque fijaos que es un recurso que se ha creado de la nada. Es decir, hay recursos inmobiliarios, el terreno, hay recursos hídricos, el agua, y ahora hay recursos como son el espacio en nube, ¿no? Y Información. entonces, sí, el espacio en nube y el espacio de computación ya también asociado al espacio de información. Entonces nosotros a Amazon Web Service, AWS, le alquilamos un espacio y además le alquilamos tiempo de computación, ¿no? Entonces realmente ya corremos nuestros problemas contra la nube y bueno, no, ya hay ni siquiera hay que preocuparse de cómo paralelizar el problema, si no hay que escribirlo. Antes, programar en cálculo en paralelo era una historia complejísima, ¿no? Para que los bucles, cuando se hacen los famosos for o do, ¿no? Pues cada uno corra en un procesador. Bueno, pues esto Amazon Web Service lo ha resuelto, un sistema que se llama Lambda, y puedes correr un programa en, ni sabemos
en cuántos computadores están corriéndose. Bueno, podríamos saberlo, ¿eh? Podemos pedirlo a toda velocidad. Se pueden entrenar cientos de modelos en segundos, cientos de modelos predictivos en Machine Learning. O sea, es muy escalable. Es decir, Mucho, si tienes un problema que requiere mucha capacidad, puedes rápidamente escalar esa capacidad de sin solución. problema. Y además es muy barato, es increíblemente barato. Por gigabyte de almacenamiento y de procesamiento es muy barato. Tan barato que no te compensa tener... Yo creo que la idea esta de que la pantalla del ordenador llegue a ser una pantalla de ordenador y un teclado y nada más, y tus programas estén y tus archivos estén en algún lugar del mundo, en un servidor en medio del Nevada, pues Ahí vamos. yo creo que va por ahí. Ahí vamos. Es muy práctico. Andrés Luis nos pregunta, bueno, nos dice que HM Hospitales pone su base de datos clínicos de pacientes COVID anonimizados. Son como 2.000 casos. ¿Sería suficiente para encontrar patrones y mejorar la atención en el futuro? Sí, ya te están planteando un problema, Andrés. Sí, a ver, habría que ver el número de atributos que tiene. 2000 está bien. Habría que ver qué atributos o qué datos tiene. Es decir, que tiene analíticas de sangre. Si son 2000 datos, pero se han recogido 200 atributos. Con atributos me refiero a, imagínate, cantidad de hematocrito, cantidad de basofitos, cantidad de colesterol, cantidad de... Si hay demasiados atributos, podría quedarse corto. Pero no, el número está bien. El número puede ser atractivo para entrenar pues un sistema algorítmico. Habría que ver la topología del problema para poder definir qué tipo de algoritmo encaja mejor, ¿no? En QRI, por ejemplo, ahora tenemos una herramienta automatizada que se llama SML, que permite resolver cualquier tipo de problema con todas las topologías así más habituales. Tú las cargas y ves cuál te da mayor precisión en la predicción. Se podría hacer, sí. Seguro que hay cosas curiosas que están pasándose por alto y no sé, espero que haya gente trabajando en ello. Muy bien, Andrés. Pues si no hay más preguntas, yo creo que esta ya es casi la última oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta en el tintero, por favor, que no se la deje, que ahora tenemos aquí a Andrés pegado a la pantalla y es el momento. Y si no, pues ya llevamos casi una hora, Andrés. Yo creo que nos has dado una lección magistral de lo que es tu sector, del potencial que tiene, el campo que tiene por delante para seguir moldeando el futuro. Yo creo que promete mucho. Y de qué papel puede un ingeniero de caminos jugar en toda esta aventura. Y te agradezco mucho pues, contar tu experiencia, que nos cuentes en este evento cómo ha sido tu experiencia en QRI, qué tipo de cultura existe, los consejos desde dentro que has dado pues yo creo que para todos, ¿no? Porque hemos tenido alguna pregunta más dirigida a colegiados, jóvenes, incluso, jóvenes, recién licenciados o estudiantes, y alguna pregunta ya más orientada a colegiados en obra con experiencia sobre cómo plantearse un cambio profesional y entrar en este sector, ¿no? Viendo que es un sector en crecimiento y pujante. Me ha parecido pues, muy, muy interesante y te agradezco el tiempo que nos has dedicado, Andrés. Agradezco también al Colegio de Ingenieros por darnos este espacio en su Zoom para organizar estas charlas, y a todos los que se han interesado y han pasado una hora con nosotros, que ya es un rato largo, escuchándonos y formulando alguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, por haberte unido. Nada, gracias a vosotros y estoy a lo que me digáis. Cuando queráis alguna charla más, sin problema, o alguna información adicional, si a algún colegiado le apetece alguna información detallada de QRI y de algunos temas que tengan que ver con mi trayectoria conmigo, que no duden en ponerse en contacto conmigo a través del colegio directamente. Muy bien, pues... Gracias, Miguel. Gracias pues a no, todos.
gracias a ti, sobre todo, por dedicarnos tu tiempo y esta charla tan interesante. Y doy paso a Francisco, el secretario del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, que despedirá esta segunda charla del ciclo de otras profesiones de los ingenieros de caminos. Francisco, muchas gracias por dejarnos pasar aquí un rato y espero que a todos os haya gustado. Bueno, no, gracias a mí por dejaros, no, al revés, a vosotros por hacerlo y a todos los que habéis asistido. Yo creo que ha sido súper interesante. La verdad es que son unos planteamientos que, como bien dice Andrés, los ingenieros podemos entenderlo bastante bien por nuestra formación. Y claro, escuchando las cosas que contabas, lo primero que piensas es todo lo que se puede hacer, todo lo que hay por hacer, y me ha parecido súper interesante. Y agradezco también tu ofrecimiento para contactar con cualquiera de los que necesiten información o quieran saber, pues nosotros redirigiríamos sin ningún problema a Andrés. Y bueno, pues ya solo invitaros el jueves que viene, ya empezaremos a expandir el lunes la próxima, pero bueno, que os pueda adelantar en un segundito, Miguel, la temática de la siguiente charla, pues para que pues ya si os interesa también, pues podáis asistir. Pues con gusto os adelanto. La semana que viene, también el jueves, probablemente a las 6:30, ya se dirá la hora exacta a través de correo electrónico, redes sociales. Vamos a tener a 2 ingenieros de caminos, a Héctor Varela y a Carlos Bellas, en CAF y en el Banco Mundial, 2 organismos multilaterales que nos van a contar pues, pues un poco su experiencia, cómo han llegado hasta esos puestos, su experiencia dentro de los organismos multilaterales, en qué consiste su trabajo y qué oportunidades profesionales existen para los ingenieros de caminos dentro de esos organismos. Con lo cual, yo creo que va a estar muy interesante y os animo a todos a conectaros el próximo jueves. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Andrés. Muchas gracias, Francisco. Y nos vemos el próximo jueves. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Hasta luego.